Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión seguimos revisando ya las últimas opciones que nos quedan de este grupo Remesh dentro del menú Mesh, y son concretamente la opción de Smooth y Unsmooth. La segunda es la inversa de la primera, sin ninguna opción adicional prácticamente, la vamos a ver al final, ¿vale? Y donde tenemos toda la chicha de todo esto la tenemos en el módulo, en la opción de Smooth. Puede ocurrir que dependiendo del proyecto que estemos realizando, necesitemos en un momento determinado suavizar nuestras mallas en mayor o menor medida. Y para ello tenemos dentro del menú Mesh la opción Smooth. Aquí nos quedan estas dos opciones, ¿vale? Y la opción Smooth lo que va a generar es un suavizado sobre nuestras mallas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para ver esto cómo funciona más o menos, lo que vamos a hacer es algo muy sencillito. Voy a poner aquí un plano, ¿vale? De este tamaño más o menos. Y a este le voy a dar una serie de subdivisiones, 7, 8 por ahí más o menos, ¿vale? Bien, aquí con el botón central no, con el botón derecho del ratón, selecciono caras y voy a seleccionar con la tecla mayúsculas presionada varias caras, ¿vale? De esta manera, y lo que voy a hacer es quitarlas, ¿vale? Y vamos a generar aquí una oquedad, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Bueno, pues para que veamos diferentes opciones que tenemos dentro de todo el abanico de parámetros que hay dentro de las opciones de Smooth, ¿vale? Bien, aquí seleccionaremos toda la malla y vamos a aplicar el suavizado a toda la malla, ¿de acuerdo? Entonces venimos aquí a Mesh, Smooth y vamos a ver las opciones que tenemos aquí. En primer lugar, bueno, ahora no ha ocurrido nada porque no hemos aplicado la subdivisión, ¿vale? Pero vamos a empezar a explicar esto un poquito y ahora vamos a ir aplicando las subdivisiones y vamos a ir viendo qué es lo que ocurre, ¿vale? Lo que tenemos en primer lugar son unos ajustes que nos van a permitir especificar cómo queremos generar la subdivisión de nuestra malla o la división de nuestra malla. Esta división la podemos realizar de forma exponencial y de forma lineal. Básicamente realizan la misma operación, lo único que con uno vamos a tener, con el primero, mayor conservación de las aristas definidas y suavizadas que podamos tener en nuestra geometría, y esto es parametrizable, es decir, lo llegaremos a ver un poquito más adelante, pero podemos indicar que determinadas aristas permanezcan definidas, ¿vale? De tal manera que los ángulos que conforman a la hora de ser suavizada la geometría, pues se van a mantener con el ángulo que se mantiene y no de forma suavizada. Esto lo vamos a ver ahora, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, con una subdivisión lineal, lo que vamos a tener es un mayor control, por ejemplo, sobre el número de caras que vamos a querer tener en nuestra geometría, ¿vale? Básicamente es esto. El segundo puede ser más óptimo cuando tenemos que buscar un balance entre el número de polígonos que va a tener nuestra geometría y el nivel de subdivisión que vamos a tener. Y con el primero, exponencial, pues vamos a tener, digamos que, la capacidad de poder suavizar y dejar más definidas nuestras mallas, ¿vale? Con ambos, con ambos igual, lo único que el lineal, bueno, pues permite ese control con las caras, ¿vale? Es importante indicar que podemos seleccionar para realizar una de estas opciones un suavizado a nuestras mallas, pero esto va a generar un nodo y sobre ese nodo vamos a poder alternar o variar la forma de división que queremos aplicar en nuestra malla. Con lo cual, bueno, pues esto no va a ser tajante y si me he equivocado voy a tener que deshacer. A través del nodo que se genera vamos a poder parametrizar todo lo mismo que estamos viendo aquí en esta pantalla. ¿De acuerdo? Lo que sí está claro es que en función de la opción que seleccionemos aquí, vamos a tener a disposición opciones aquí abajo o no. ¿De acuerdo? Aquí estáis viendo que hay algunas que no están y otras que sí. Con la primera de ellas, exponencial, lo que vamos a tener a disposición es esta opción que tenemos aquí, ¿vale? Este panel que tenemos de controles
exponencial, ¿vale? Exponenciales. Y con linear o lineal vamos a tener a disposición este panel que tenemos aquí habilitado, ¿de acuerdo? Luego, este panel y este panel van activándose o desactivándose en función de lo que seleccionemos aquí, ¿vale? Entonces, vamos a entrar a analizar un poco primero qué es las divisiones exponenciales y luego pasaremos a las lineales. El primer parámetro que tenemos para configurar es los niveles de subdivisión o de división. Perdonad que diga subdivisiones, pero es que me sale porque hablo mucho de ellos normalmente, ¿vale? Pero en este caso son divisiones. Los niveles de división. Yo aquí en este deslizador puedo seleccionar valores entre 1 y 4, ¿vale? Pero si quisiera un valor más alto, podría venir aquí y escribirlo y decir que quiero 6 niveles de división, ¿vale? Bien, esto básicamente es el número de veces que Maya va a realizar la operación de suavizado de nuestro objeto, ¿de acuerdo? Bien, a valores más altos tenemos que entender que vamos a tener un mayor número de caras y esto luego repercutirá también en el rendimiento de nuestra máquina, con lo cual debemos de tener cierto cuidado con estas cosas. A continuación, lo que sí que tenemos es un tipo de subdivisión y esto sí está bien dicho, ¿vale? Y tenemos dos opciones, que son dos algoritmos de subdivisión. El primero de ellos, Maya Catmull-Clark, es un algoritmo que estaba por defecto en las versiones de Maya de 2014 y anteriores y establece pues un algoritmo basado en Catmull-Clark, que es un algoritmo que utilizan prácticamente todos los software de modelado, ¿de acuerdo? A partir de esa versión 2014 en adelante, tenemos más bien en la 2015 en adelante, tenemos otro algoritmo que se denomina OpenSubdiv Kalman-Clark, ¿vale? Que es una variante del primero, ¿de acuerdo? La diferencia entre uno y otro es simplemente el modo en que se suavizan las caras de nuestras geometrías. Claro, implícitamente esto tiene pues, unos cálculos matemáticos por detrás que no voy a desgranar, pero que son interesantes también. Si queréis un poquito más de detalles sobre este método de subdivisión de Catmull-Clark y OpenSubdiv, Catmull-Clark no es que os referencie a los manuales de Maya o de cualquier otro software de modelado. Iros a la Wikipedia y echar un vistazo porque tiene chicha, ¿vale? Dependiendo del algoritmo que seleccionemos, vamos a tener unos paneles a continuación habilitados o deshabilitados. En este caso tenemos por defecto la opción OpenSubdiv Catmull-Clark, que lo quiero pronunciar bien, y el panel correspondiente está habilitado, ¿vale? Si yo cambio, se deshabilita este, pero se habilita el panel que tenemos a continuación de Maya Catmull-Clark, ¿vale? Empezaremos por este panel. La primera opción de Vertex Boundary lo que nos va a permitir es controlar cómo las aristas y los vértices en las esquinas se interpolan. Es muy importante saber lo que se entiende como esquina con estos algoritmos. Y es que esquinas son aquellas zonas donde tenemos un vértice en el que confluyen única y exclusivamente dos aristas, ¿vale? Es decir, esto de aquí es una esquina, pero esto de aquí no lo es, ¿vale? Aquí confluyen 4 aristas, ¿vale? Aquí solo confluyen 2 en este vértice. La primera opción es Sharp Edges and Corners. Lo que nos va a permitir es mantener definidas tanto las esquinas como las aristas que confluyen en esas esquinas, ¿vale? Y con la opción de Sharp Edges solo vamos a tener definidas las aristas, pero no las esquinas. Las esquinas las va a suavizar también. Pero para que entendamos esto, lo que vamos a hacer es aplicar esta configuración, ¿vale? Bien, voy a venir aquí y voy a seleccionar el nodo Poly Smooth Face, ¿vale? Que es el nodo que se genera, que os comentaba antes, con el suavizado, ¿vale? Aquí, ¿qué ha ocurrido? Fijaros, tenemos Sharp Edges and Corners seleccionado, ¿vale? Es decir, que todas las esquinas y las aristas que confluyen en esas esquinas
quedan definidas. Sin embargo, allá donde no hay esquinas, aquí se suaviza la geometría, ¿de acuerdo? Aquí igual está suavizada la geometría y se redondea, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bien, si venimos al nodo, porque la subdivisión está aplicada, entonces, perdonad, tenemos que ir al nodo para ver qué es lo que ocurre si seleccionamos otras opciones, ¿vale? Aquí en Vertex Boundary, que es la opción que estábamos viendo en el panel, podemos seleccionar que haga un Sharp Edges y que omita los corners, ¿vale? Las esquinas. Fijaros, suaviza absolutamente todo, ¿vale? Incluso aquí, que también teníamos esquinas, también nos lo suaviza, ¿de acuerdo? Esta es la diferencia entre estas dos opciones, ¿vale? El siguiente parámetro o grupo de parámetros que tenemos es el UV Boundary Smoothing, ¿vale? Esto lo que nos va a permitir es aplicar diferentes opciones para poder realizar un suavizado en zonas donde tenemos definido un mapa de UVs, ¿vale? Con sus costuras, etc. Entonces, cuando un mapa de UVs, y esto lo veremos más adelante, lo tenemos definido, se generan determinadas estructuras de nuestra geometría de forma aislada, ¿vale? Y digamos que esas zonas limítrofes de esas estructuras de malla que están en dos dimensiones en nuestro mapa de UVs, las podemos suavizar o no, si lo queremos así, ¿vale? En None no va a realizar ningún tipo de suavizado sobre los límites en esas agrupaciones dentro de nuestro mapa de UVs. Podemos pedir que preserve, no vamos a ver ningún cambio, ¿vale? Si yo cambio aquí parámetros ahora mismo. Podemos pedir que preserve las aristas y las esquinas tal y como hemos hecho a la hora de suavizar la malla, pues que lo haga con nuestro mapa de UVs porque nos puede interesar, porque a lo mejor por las texturas que tenemos aplicadas y demás nos puede interesar hacer esto, ¿vale? O preservar simplemente las aristas, ¿vale? Tenemos aquí una opción que es Maya Catmull Clark, que esta opción viene por defecto seleccionada en este grupo. Es decir, cuando vosotros entréis aquí, seguramente, si no habéis entrado nunca, la opción que viene seleccionada es esta, ¿vale? Esta opción lo que nos permite cuando está activa es suavizar los datos que varían según la cara cerca de los vértices que no están en un límite discontinuo. ¿Cuáles son esos datos que varían según la cara? Bueno, pues pueden ser las UVs o los conjuntos de colores que podemos estar utilizando. Sin embargo, los vértices que están en un límite discontinuo pues se van a suavizar, ¿vale? Se van a subdividir con una regla que está definida, ¿vale? Mediante una interpolación. Esto es lo que hace este apartado en general, ¿de acuerdo? Luego tenemos la opción de Propagate UV Corners, que cuando está activo los datos que varían según la cara, es decir, esas UVs y conjuntos de colores de la malla original se aplican a las esquinas de las UVs de la malla que tengamos suavizada, ¿vale? Esto dentro de lo que son esos mapas de UVs, ¿vale? Finalmente, en este grupo tenemos Smooth Triangles, que cuando está activo va a aplicar una regla de subdivisión a nuestra malla que hace que la subdivisión de la malla esté más suavizada. Ya para concluir, dentro de esta pestaña de Open Subdiv Catmull Clark, lo diré bien al final del vídeo, lo sabéis, ¿no? Bueno, tenemos Crease Method, ¿vale? Y esto afecta cuando nosotros aplicamos un crease en nuestra geometría. El crease lo que hace es definir una zona de aristas, ¿vale? E incluso tirar de ella y hacerla más definida y más marcada. Imaginad un cubo. Un cubo cuando lo subdividimos se redondean las esquinas del cubo, ¿vale? Con el crease podemos tomar toda una arista de un borde de nuestro cubo, tirar de ella y entonces la hacemos definida en esa zona y el resto del cubo va a quedar con las esquinas un poco más redondeadas, ¿no? Pero estas que hemos hecho el crease, que hemos tirado de la malla, pues queda más definida, ¿vale? Entonces en esas zonas nos va a permitir controlar cómo las aristas y los vértices se van a interpolar, ¿vale?
Si lo dejamos en normal, que es la opción que está preestablecida por defecto, no va a aplicar un suavizado de definición. Pero si seleccionamos la otra opción que se llama Shaking, ¿vale? Cuando la tengamos activa, lo que va a hacer es interpolar la definición de las aristas coincidentes, ¿vale? Tras subdividir una arista con un crease, que tenga un crease aplicado, lo que va a hacer es a todas las aristas resultantes de la subdivisión que formen parte de esa original, pues les va a mantener ese crease, entonces va a mantener definida esa zona, ¿de acuerdo? Si en lugar de tener seleccionado aquí el algoritmo de OpenSubdiv Catmull-Clark seleccionamos el Maya Catmull-Clark, lo que vamos a tener es estas opciones habilitadas de este panel que tenemos aquí a continuación, ¿vale? En el primer grupo de Boundary Rules son reglas para las zonas que son limítrofes y nos va a permitir establecer cómo deseamos aplicar un crease a estas zonas, a estas aristas y vértices limítrofes para suavizar la malla. Podemos hacer un crease all, ¿vale? Que lo que va a aplicar es un crease completo a todas las aristas y vértices limítrofes que tienen solo dos aristas, ¿vale? Coincidentes antes de ser convertidas en una malla suavizada. Es decir, vamos a venir aquí, vamos a seleccionar malla Catmull-Clark, ¿vale? Y vamos a ir viendo qué es lo que ocurre. Tenemos que venir a estos controles. Boundary Rules, tenemos este Crease All, ¿vale? Que es la opción que tenemos aquí marcada. Si lo ponemos en Legacy, no va a realizar ningún crease a los vértices y aristas limítrofes. Esto previamente tendremos que tener configurado los crease en nuestra malla, ¿vale? Si no están configurados, aquí no vamos a dar ningún cambio. Aquí en Crease All va a hacer un crease de todo lo que tenga un crease, ¿vale? A la hora de, una vez que realice la subdivisión de la malla con respecto a la malla original. Y en Crease Edges va a aplicar el crease solo a las aristas y no al resto, ¿vale? En este caso ya os digo que no estamos viendo ninguna afectación en la malla porque no tengo marcado ningún crease en esta malla, ¿vale? La siguiente opción es Continuity, ¿vale? Continuity lo que va a determinar es el grado de suavizado que vamos a tener en nuestra malla, ¿vale? Que va a oscilar entre 0 y 1, ¿vale? Voy a seguir este panel, ¿vale? Porque el orden que tenemos aquí no es el mismo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? La siguiente opción es Smooth UV, ¿vale? Que también está aquí en su sitio. Y esta opción lo que nos va a permitir es, como comentaba antes con el otro algoritmo, realizar suavizados sobre los mapas de UVs. Si yo esta opción la desmarco, esta opción de aquí de Preserve Map Borders se deshabilita, ¿vale? O se habilita. Luego tenemos Propagate Edge Hardness, ¿vale? Que es propagar la definición de las aristas. Para que este valor funcione, previamente tendremos que tener aristas definidas, ¿vale? Especificar que determinadas aristas están definidas, y lo que ocurrirá cuando habilitemos esta opción es que allá donde hubiera aristas definidas, pues las nuevas aristas que se generan pues van a estar definidas igualmente, ¿vale? En la malla resultante. Después tenemos Map Borders, que nos va a permitir suavizar todo, suavizar la parte interna de lo que está seleccionado sin tener en consideración las zonas limítrofes o no realizar el suavizado. Esto va a controlar cómo se suavizan las aristas cuando el suavizado de UVs está activo. Si esto no está activo, estas opciones se deshabilitan, ¿vale? Es lo mismo que teníamos aquí que os reseñaba antes, ¿vale? Ahí tenemos que no las aplique, que las aplique a todas o que lo haga el suavizado interno, ¿vale? Es lo mismo. Luego tenemos el grupo de Preserve, que lo que nos va a permitir es preservar, evidentemente, pues, la geometría o una selección de
bordes o de aristas, ¿vale? Aristas definidas y el teselado. Bien, vamos a ver qué es esto. Preserve Geometry Borders. Si yo desmarco esta opción de preservar los bordes, las esquinas de nuestra geometría, fijaros que se suaviza absolutamente todo. Los bordes, el border es la zona limítrofe, ¿vale? Toda esta zona limítrofe. Igual que esta de aquí. Si yo marco esto de que preserve la forma de todas las esquinas, pues me la va a mantener, ¿vale? No de todas las esquinas, sino de todas las zonas limítrofes de nuestra geometría, ¿vale? Con Preserve Selection Borders no solo va a preservar las propiedades de las aristas limítrofes de las caras que tengamos seleccionadas, sino que lo va a hacer también de las que no están seleccionadas, ¿vale? O al revés, ¿de acuerdo? Preserve Hard Edges va a preservar las propiedades de cualquier arista que tengamos previamente definida o suavizada de forma manual. ¿Esto cómo se hace? Porque lo llevo diciendo ya a lo largo del vídeo en varias ocasiones. Bueno, pues tenemos, para que lo veáis, voy a cerrar esta ventana, ahora la sacamos, ¿vale? Aquí en Mesh Display tenemos las opciones de Soften, Harden Edges, ¿vale? O Soften Edge y Harden Edge, ¿vale? Estas opciones nos van a permitir establecer qué aristas van a quedar definidas y qué aristas van a quedar suavizadas, ¿vale? Y cuando apliquemos este tipo de subdivisiones posteriormente, pues va a tomar ese valor que tienen las aristas y lo va a respetar o no en función de lo que seleccionemos, ¿de acuerdo? Entonces aquí, cuando tengamos que realizar cambios en el historial de nodos y queramos realizar una subdivisión, el nodo smooth no va a rehacer el teselado de nuestra geometría. El teselado es la estructura de malla, por entenderlo de alguna manera, ¿vale? Sino que lo que va es a reponer los vértices generados. Entonces lo que tenemos que hacer es activar esta opción para que no tengamos problemas, ¿vale? A la hora de realizar la subdivisión, ¿vale? El siguiente panel que tenemos es Linear Controls. Y aquí ya entra en juego de estas opciones que veíamos al principio en los ajustes, que tengamos seleccionado Linearly, ¿vale? Como el tipo de división que queremos aplicar, ¿vale? Entonces en esta opción lo que tenemos son estas variantes, ¿vale? Tenemos los niveles de división que vamos a aplicar, que son ni más ni menos que lo mismo que comentábamos anteriormente, las veces que malla va a aplicar el suavizado a nuestro objeto, ¿vale? Cuanto más alto sea el valor, más suavizado va a estar el objeto, pero también va a contener muchas más caras, con lo cual es recomendable ser cautos, tanto con esta opción como con la siguiente, ya que podemos afectar al rendimiento de nuestra máquina, ¿vale? Bien, esto, si venimos aquí al nodo, aquí en el método decimos que sea lineal, veis que ha cambiado la forma de subdividir la geometría, ¿vale? Y aquí tenemos la opción de poder aumentar el número de subdivisiones. Claro, esto, digamos que como realiza este suavizado, no es de la misma manera que lo estábamos haciendo antes y nos puede generar una malla irregular. De hecho, no nos recomiendan utilizar este método de subdivisión si tenemos eneágonos en nuestras mallas, ¿vale? Eneágonos, recordar, son polígonos que tienen más de 4 aristas, ¿de acuerdo? Con este aumentamos los niveles de subdivisión, ¿de acuerdo? Para entenderlo bien, con respecto al siguiente apartado, comprended que un nivel de subdivisión, cada nivel de subdivisión que aumentamos, lo que hace es tomar la mitad de la arista y de ahí traza un vértice hacia el centro de la geometría, del polígono, ¿vale? De tal manera que un cuadrado como este nos lo va a dividir por aquí y nos va a generar 4 caritas, ¿vale?
Este mismo método lo sigue con cualquier tipo de polígono a la hora de realizar subdivisiones. De tal manera que un tree, por ejemplo, cuando va a ser subdividido, acaba convirtiéndolo en polígonos de 4 caras, ¿vale? En la subdivisión. Y los eneágonos también siguen el mismo patrón. Claro, a la hora de aplicar este método de división lineal con polígonos que tienen eneágonos, digamos que al ser una estructura de malla más irregular, pues no lo hace correctamente y podemos tener problemas, ¿vale? Fijaros que aquí las subdivisiones, en el momento que aumentamos, van bien, ¿vale? Pero fijaros, en la siguiente opción de divisiones por cara, nos va a permitir controlar más o menos el número de caras que va a tener nuestro poligonaje, ¿vale? Nuestra malla en total, ¿vale? De tal manera de que en lugar de generar 4 caritas por cada cara que tenemos, aquí le podemos decir que no, que genere 2, ¿vale? Y entonces hace las divisiones de tal manera que genera 2, o que genere 3. Y esto ya empieza a generar aquí malla pues bastante irregular, ¿no? Fijaros que no es lo mismo que estábamos teniendo antes, ¿no? Que está bastante regular todo el teselado de nuestra malla, ¿no? Toda la estructura de nuestra malla. Y en este caso no es así, ¿vale? Pero podemos encontrar un equilibrio entre el nivel de subdivisión que queremos aplicar y el número de polígonos con el que vamos a trabajar. Esto es importante si estamos trabajando para llevar modelos a juegos, por ejemplo, donde sí está muy controlado el número de polígonos con el que se trabajan, ¿vale? En los juegos. Con Push Strength lo que vamos a conseguir es que el tamaño de la zona que está siendo suavizado o de nuestra malla en general se altere, varíe, ¿vale? De tal manera que a valores más altos, digamos que se escala un poquito hacia afuera y a niveles más bajos se retrae ese escalado, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, en las zonas más puntiagudas, por ejemplo, este punto o este punto de aquí. Si yo esto lo subo, fijaros cómo se va hacia afuera, ¿vale? Y aquí cómo se retrae, ¿de acuerdo? Y luego tenemos roundness, ¿vale? Esto va a generar una protuberancia en la superficie al escalar los vértices, ¿vale? Es decir, que esto, para que esto tenga efecto, aquí tenemos que tener un valor mayor de 0, ¿vale? Pues vamos a pronunciarlo para que se vea bien. Y el efecto que está teniendo es este que estáis viendo, ¿vale? Y con esto podemos jugar un poquito y buscar, cuando así nos interese este tipo de división, pues buscar el efecto que andamos buscando. ¿De acuerdo? Todas estas son las opciones que tenemos en Smooth. Pero también os dije al principio del vídeo que íbamos a ver la opción de Unsmooth, ¿vale? Dentro de... A ver si soy capaz, perdonad. Dentro del menú Mesh tenemos la opción de realizar digamos, un desuavizado, por decirlo de alguna manera. Esto lo que va a hacer es invertir un suavizado y una división generada con el algoritmo de Katmun-Clark, ¿vale? ¿Os habéis fijado? Estamos casi al final del vídeo y ya lo digo bien, ¿eh? Bien, aquí lo único que tenemos es la opción de que nos mantenga la estructura original de la malla antes de deshacer las divisiones, ¿vale? Y aquí el número de divisiones que queremos deshacer, ¿vale? Nuestra malla tiene un nivel de subdivisión creado nada más, ¿vale? Así que si le intento dar más, me va a decir que no. Pero es más, no tenemos que estar a nivel de componentes de nuestra malla, tenemos que estar a nivel de objeto de ella, ¿vale? Entonces, con nuestro objeto seleccionado, le diremos, quiero deshacer un nivel de subdivisión. Y nos devuelve la malla, entre comillas, recordar que teníamos una división lineal seleccionada y se ha visto afectada toda esta zona de aquí, de hecho toda la estructura, ¿vale? Pero ha deshecho ese nivel de división que habíamos aplicado previamente, ¿vale? Con esto hemos terminado de ver todo este grupo de remesh que tenemos aquí y vamos a pasar a ver ya en el próximo vídeo las siguientes opciones, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda con todo esto, como siempre, dejadme un comentario y yo trato de resolverla lo antes posible. Si no estáis suscritos, como siempre os voy a decir, suscribiros, porque tenéis que suscribiros, ¿vale? Que os va a venir muy bien,
¿vale? Vais a ser mejores personas si os suscribís al canal y si le dais a la campanita ya la leche, porque además vais a recibir las notificaciones cada vez que publique un vídeo nuevo y así no tenéis que estar ahí mirando de vez en cuando a ver qué es lo que ha ocurrido, si he publicado o no, ¿vale? Tenemos comunidad de Discord, tenéis el enlace en la descripción del vídeo y pasaros por allí porque tenemos a gente que está ya participando y están aportando cosillas y podemos aprender un montón todos, ¿vale? Nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.